El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de la cual provienen. Que es como tal que pues nuestras mamás escuchan que algo se cae y hasta nos gritan del otro cuarto que se cayó, porque saben en qué dirección se cayó el objeto. Las vibraciones sonoras son percibidas por el oído y esas sensaciones son transmitidas al cerebro. También el oído humano solo está capacitado para oír un rango de ondas sonoras, ya que no percibe las vibraciones menores de 20 veces por segundo ni mayores de 20.000 veces por segundo. En el oído se encuentran también terminales nerviosas que reciben información acerca de los movimientos del cuerpo, ayudando a mantener el equilibrio cuando damos vueltas o en el caso de los juegos mecánicos. Por eso hay juegos mecánicos que nos marean o que cuando bajamos nos mareamos como tal. Un ejemplo es, pues como tal en la feria, por ejemplo, el martillo, que nos pone de cabeza. Ese juego mecánico, pues como tal, hace que el oído se disconsciente, por decirlo así, de su función. Y por ende va a decir el oído, bueno, aquí me están dando vueltas, me mareo o hago que la persona se maree o está perdiendo el equilibrio, lo desconozco. Y una vez que bajamos, todo nos da de vueltas. Podemos ver en esta imagen cómo está conformado el oído. Ahora vamos a ver una tabla de sonidos con potencias y decibeles. El volumen del sonido depende de la distancia a que nos encontremos de su origen. Para medir los niveles sonoros de las distintas actividades o fuentes sonoras, se usan los decibelios o decibeles, que es lo que vemos representado en la gráfica del lado derecho. Un sonido que es suficientemente fuerte para el oído tiene alrededor de 10 decibeles. Cuando escuchamos que sopla el aire y que hasta escuchamos como las palmitas o la hoja de la palma se azota, se golpea con la otra. La sordera total y los daños irreparables al oído son ocasionados por sonidos entre 120 a 200 decibeles. Por eso es importante evitar exponer a tan altas potencias. Un ejemplo también es la música a alto volumen, que hasta le suben todo el volumen con los audífonos. Con los audífonos llega hasta más de 130 decibeles o hasta inclusive puede llegar a 100 decibeles dependiendo pues qué tan buenos sean los audífonos como tal. Pero lo ideal es no escuchar la música a alto volumen. En sí, por ejemplo, cuando le están subiendo el volumen al celular, manda un aviso que dice que el volumen alto puede ocasionar daños al oído. Tres sentidos que tenemos aquí es el olfato, el tacto y el gusto. El olfato, el sentido del olfato capta los olores. El tacto es el sentido del tacto, el que capta la textura, forma, dureza de los objetos. Y el gusto, el sentido del gusto percibe los sabores, dulce, salado, amargo, ácido, etc. Bien, vamos a ver el olfato. El olfato nos informa de los olores y la nariz es el órgano del olfato. Aquí podemos ver una imagen de la estructura que conforma el sentido del olfato, que es la nariz. Tenemos como tal la mucosa olfatoria, tenemos las cavidades nasales o las fosas nasales, tenemos el nervio olfatorio, recordando los pares craneales, un seno esfinoidal, receptores olfativos, el paladar como tal. Y si alcanzan a ver, la mucosa olfativa es de color amarillo. Esta mucosa se conoce como pituitaria amarilla. Esta es la que guarda los olores, ya sea un olor fétido o un olor agradable.
Las estructuras olfativas. Las células receptoras del olfato están ubicadas en lo alto de la cavidad nasal, en una zona especializada de la membrana mucosa llamada epitelio olfativo. Las fibras de estas células se extienden hacia el bulbo olfatorio, conectando con las zonas olfativas del cerebro. Como tal, va a estar ramificado para que llegue al nervio olfatorio y por ende nuestro cerebro guarde en la memoria el olor, valga la redundancia, que estamos oliendo u olfateando. La mucosa olfativa, la pituitaria tapiza las paredes de las fosas nasales y la comprende dos zonas. La inferior, que es de color rojizo, llena de vasos sanguíneos, se encarga de calentar el aire que respiramos y también de filtrarlo, evitando que llegue el frío a la garganta. Cuando nosotros respiramos, no importa que estemos en clima frío o tengamos prendido el clima, el aire, aunque esté heladísimo, llega a, pues como tal, la faringe y la laringe caliente o tibio. La superior, de color amarillo, contiene las células olfatorias bipolares, que son las encargadas de transmitir las impresiones que recibe al cerebro a través del nervio olfatorio. Vamos con los sentidos del tacto. El tacto nos informa de la dureza, ya sea duro o blando, la temperatura, frío, caliente, tibio, hirviendo, la textura, liso, rugoso, etc., de todos los objetos. La piel es el órgano del tacto. Todas las partes del cuerpo no tienen la misma sensibilidad. Hay partes más sensibles que otras. Con mayor sensibilidad, el tacto está más desarrollado en la yema de los dedos, en la punta de la lengua, en los labios, en la palma de las manos y en la planta de los pies. La sensibilidad va disminuyendo en la medida que envejecemos. Un ejemplo, las personas mayores pueden tomar una tetera o una toalla caliente sin que le provoque dolor. Por ejemplo, al menos yo he visto personas de edad avanzada que cocinan en fogón. Yo, si por ejemplo me acerco, yo siento que me quemo, o hasta inclusive, ejemplo, voltean las tortillas o hasta inclusive le menean como tal a la comida. Pueden estar poniendo la mano casi en el comal y no sienten dolor alguno, porque la sensibilidad se va perdiendo. Pero por ejemplo, un niño pequeño, si acerca su manita al comal, va a sentir sumamente caliente porque su sensibilidad está activa, está latente. La piel es sensible a muchas situaciones diferentes. El calor, frío, el dolor, el tacto y la presión generan estímulos que son captados por receptores especializados encargados de transmitir al cerebro información útil acerca del entorno. La mayoría de estos mensajes evitan que nos dañemos o lastimemos el cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y de repente siento muchísimo calor como tal en la mano, quiere decir que tengo que alejar un poco la mano porque me puedo quemar. Si me están generando presión, o sea, me están jalando muy fuerte el brazo, también va a provocar dolor y sé que tengo que hacer fuerza o presión para que me dejen de lastimar. Ahora vamos con el gusto. El gusto nos informa de los sabores. Existen 4 clases de sabores: dulce, salado, ácido y amargo. La lengua es el órgano del gusto. Los diferentes sabores los percibimos en diferentes zonas de la lengua, que a continuación las vamos a ver. Los sabores que percibimos en cada parte de la lengua es en la punta, en la mera puntita de la lengua está el sabor dulce. También en la punta como en los costados tenemos sabor salado. En la mitad de la lengua tenemos el sabor ácido. Por ejemplo, cuando están comiendo
por ejemplo, papitas con chiles que son ácidas. Hasta da un calambrito en los cachetitos. Uno porque se está produciendo saliva y otra porque estamos activando el sabor ácido de la lengua. Y hasta la parte más alejada, o sea, más hacia el fondo de la lengua, tenemos el sabor amargo. Un ejemplo, cuando tomamos café pasa por el sabor dulce. Bueno, no le sentimos que está dulce el café. Pero ya que le damos el sorbo y que pues como tal nos pasamos el café, ya decimos, uy, sí le hizo falta azúcar, me quedó muy amargo. Las regiones del gusto. Los sabores amargos son captados por las papilas situadas al fondo de la lengua, los dulces en la punta y los salados y ácidos en los lados. Aunque la principal función de la lengua es el gusto, también cumple un rol importante en el proceso digestivo de los alimentos y en la articulación de los sonidos. Por ejemplo, la R. Una persona, un niño, por ejemplo, que no tuvo estimulación temprana, la R la pronuncia arrastrada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dicen tren, tren, no dicen tren, ¿ok? En la medida que crecemos, las papilas gustativas van disminuyendo. Un adulto tiene aproximadamente 9.000 papilas, muchas menos que un bebé. Al envejecer, las papilas siguen en descenso, con lo que se pierde la capacidad de apreciar los sabores. Así que realmente los niños no mienten cuando dicen que, por ejemplo, el jarabe sabe feo. Realmente es porque sus papilas gustativas son muchísimas y detectan más rápido los sabores que un adulto. A lo mejor el adulto puede probar el jarabe y decir, ay, no es cierto, tú estás exagerando, no sabe feo. Pero las papilas gustativas en un adulto se disminuyen. Aquí podemos ver una estructura de lo que es el gusto. Tenemos los maxilares, los dientes que son los incisivos, los caninos, molares o los premolares y los terceros molares. La lengua, el paladar que se divide en paladar blando y paladar duro. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar todo y fue un gusto trabajar con ustedes.